Pues cuando éramos invencibles con Jesús Ángel Rojo, que nos vuelve a traer un traidor a España. Jesús Ángel, bienvenido. Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien. hoy... Ayer te vi muy lanzado en la televisión. ¿Qué te pareció? Madre mía, los del Partido Popular parecen cada día más del Partido Socialista, ¿no? Sí. Lo llaman evolución. La evolución, Sí, la evolución es ser del Partido Socialista, un partido que es una antiguaya. Oye, por cierto, felicidades por la puesta en marcha de este proyecto que es el Distrito Televisión, que se puede ver bien por TDT, bien a través de forma online en tveldistrito.es. Felicidades de verdad, yo y los fichajes que tienes, como Javier Algarra, Carlos Cuesta, y los contertulios que llevas, entre los que me precio de estar yo. Los contertulios de lujo. De auténtico lujo, Jesús Ángel. Oye, hoy ¿qué te ha ido a España o qué hecho nos traes? Bueno, acuérdate que la última vez no pudimos terminar hablando del secretario Pérez. Es verdad que se nos cortó la comunicación. Espero que hoy no pase. Se cortó la comunicación, se metió por medio Soraya y nos cortó la comunicación, y hoy queremos hablar pues del secretario Pérez, que fue el ministro o la mano derecha de Felipe II cuando Felipe II gobernaba el mundo, ¿no? Uh-huh. Y es bastante importante pues hablar de Pérez, porque fue también pues uno de los personajes más siniestros que contribuyó a expandir como una mancha de aceite la leyenda negra antiespañola, ¿no? Yo creo que en la historia española hay 4 personajes que tenemos que tener muy importantes, como es Antonio Pérez, Bartolomé de las Casas, Reginaldo Gonzalo Montañez y Guillermo Orange. Todos estos no perdonaron a España y tampoco perdonaron a todos los españoles, ¿no? Estamos hablando de que en el siglo XVI España estaba dominando el mundo, se crea el primer imperio global de la historia, que lo hemos hecho nosotros los españoles, pero a la vez que se crea ese imperio, pues también hemos sido víctimas de nuestro propio éxito y de la impotencia de nuestros rivales, que desatarían pues una campaña de propaganda sin precedentes en la historia universal. Uh-huh. Como hemos dicho, hay personajes siniestros como Bartolomé de las Casas y su brevísima relación de la destrucción de las Indias, que nos acusa de un falso genocidio. Uh-huh. Luego también está el Reginaldo Gonzalo Montañez, un hereje español protegido por los príncipes alemanes, seguidores de Lutero, que estaban hablando, hizo un famoso libro, Exposiciones de algunas mañas de la Santa Inquisición española. Guillermo Orange con su apología, y también, por último, Antonio Pérez, que acusó a Felipe II falsamente de asesinar al secretario Escobedo, y además que vendió todos los secretos de Estado a nuestros enemigos con el fin de acabar con el imperio español, ¿no? Uh-huh. Ya lo dijimos la otra vez, pero lo vamos a repetir. Es como si el máximo general de los Estados Unidos, la persona, el jefe de Estado Mayor, pues vendiera todos los secretos de Estado a la China comunista o a la Rusia de Putin. ¿Se consideraría un traidor, sí o no? Seguramente que sí. Pues en ese contexto vamos a hablar, y además los oyentes se van a dar cuenta perfectamente cómo este señor no solo traicionó a su país, a su rey, sino a la historia de España, ¿no? Estamos hablando de Antonio Pérez, que es natural de Guadalajara, que nace en 1540, cuando gobernaba Carlos I. Dicen las fuentes que era hijo de Gonzalo Pérez, quien también fue secretario del emperador Carlos V, uh-huh, y de Felipe II, aunque hay otras fuentes que afirman que era hijo ilegítimo del aristócrata portugués Ruy Gómez de Silva, más conocido, ¿sabes cómo le llamaban? ¿Cómo? Gómez de Silva. ¿Cómo le llamaban? Como el príncipe de Éboli.
El príncipe de Éboli. Exactamente, que más tarde pues apadrinaría la meteórica carrera de nuestro protagonista. Ya en el año 1568, tras la muerte de su padre, y a la temprana edad de 28 años, ocupa el cargo de secretario para Asuntos de Italia, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la España imperial. Uh-huh. Y en aquella época, pues igual que ahora mismo hay peleas en el Partido Popular, están los orallistas, que quieren ser más de centro izquierda que de derechas, bueno, y los favelistas que dicen que ahora quieren ser de centro derecha, pues también había tendencias dentro del gobierno español, ¿no? Había una gran pelea entre dos grandes familias nobiliarias que luchaban por el poder y sobre todo para influir en las decisiones de Felipe II. Por un lado estaban los Alba y por otro sus enemigos acérrimos, los Éboli, a los que pertenecía tan divino personaje. ¿Sabes cómo era Antonio Pérez, Javier? Cuéntanos. Pues era vicioso por naturaleza. Me suena Era eso. un tipo vicioso por naturaleza, que se caracterizó por vivir por encima de sus posibilidades a pesar de la posición que tenía. O sea, estamos hablando de unas personas más ricas de la época, pues tantos vicios tenía que necesitaba todavía más dinero para poder mantenerse el servicio. La verdad que Berlusconi se quedaba por las rodillas este señor, ¿no? De todos los vicios que tenía. Bueno, desde un principio se sospechó que trabajaba como doble espía, vendiendo secretos de Estado a los enemigos del reino para poder, sobre todo, sostener esa vida lujuriosa que tenía, ¿no? Y a partir de todos estos datos que hemos hablado, entre la lucha de las dos familias, los vicios excesivos del secretario Pérez, pues, bueno, pues poco a poco este señor, tenía una inteligencia y un instinto político bestial que sedujeron al monarca y pues, a partir de ahí fue ganándose la confianza plena de Felipe II, que le convierte en su buen amigo y consejero, ¿no? Uh-huh. Y gracias a ello, pues Pérez empieza a tener acceso a todos los secretos más oscuros del reino, situándole en un puesto de privilegio dentro de la jerarquía del imperio. Estamos en la segunda mitad ya del siglo XVI y España sostiene pues, una dura guerra contra los herejes holandeses que había dividido la corte en dos bandos. Por un lado estaban los que tienen una solución negociada a la guerra de Flandes, como eran Ruy Gómez de Silva, que fue marido de la princesa de Éboli, y por otro lado los que querían más mano dura contra los herejes holandeses, que estaban liderados por el duque de Alba y Juan de Austria. Y aquí es cuando empieza el tráfico de secretos a partir de esta división, ¿no? Al principio los que al lado de Éboli, como por un lado, pues decían que lo que pretendían era que hubiera paz en Flandes y, por ejemplo, la princesa de Éboli decía que su idea era que dejaran de morir miles de españoles en una guerra que había sin tregua, que la guerra no era inevitable y que era posible encontrar una salida negociada a todo ello. Y así, a partir de esa buena intención, en principio, empieza a circular sobre la mesa los primeros secretos de Estado y pues, las maniobras del partido belicista para sacar a esta gente del Escorial y sobre todo empiezan ya a venderse pues esos secretos a los rebeldes flamencos y esos secretos no los vendían nada más y nada menos que la mano derecha de Felipe II, Antonio Pérez, ¿no? A partir de aquí se produce la famosa conjura del Escorial, donde hay dos vertientes. Por un lado está la que dice Manuel Fernández Álvarez, que dice que es muy probable que Felipe II fuera amante de la princesa de Éboli, quien al parecer, según unas fuentes, mantenía relaciones íntimas con su supuesto hijastro Antonio Pérez. Bueno, todo este contubernio fue descubierto por Juan Escobedo, secretario de don Juan de Austria, y al enterarse Antonio Pérez que Escobedo sabía que les ponía los cuernos al rey con la princesa de Éboli, toma la decisión de acabar con el asesor de don Juan. Bueno, es una versión. Escobedo se entera de que
Pérez y Éboli están liados. Éboli, por un lado, también es el amante del rey, y ese secreto, pues parece que Escobedo se va contra el rey y por eso lo asesinan. Pero bueno, dicen que hay otra versión más fiable, que es la que te voy a contar a continuación. Que no quiere decir que el rey no estuviera liado con la princesa de Éboli. Sí. Pero esta es la que tiene mucho más fondo y mucho más importancia. Al parecer, Escobedo había descubierto que tanto la princesa como Pérez vendían secretos de Estado a los enemigos de España. O sea, ya los había descubierto Escobedo, ¿no? Y tras ser desenmascarado, Pérez decide actuar lo más rápido posible para salvar el viejo y su estatus político. Es a partir de ese momento cuando se desencadena la operación Escobedo. Pérez convenció con falsedades al rey de que su hermano era un traidor y que pretendía casarse con María Tudor, reina de Escocia, con la intención última de ser rey de España. Según el secretario, después de conquistar la Pérfida León, don Juan de Austria vendrá a por el trono de España y expulsaría a Felipe II. Con todo esto, pues llega el momento que Escobedo llega a Madrid en el año 1577, y el sevilino secretario Pérez comunicó a Felipe II que el asesor de don Juan era el cerebro de la conspiración que se preparaba contra él. Como consecuencia de lo anterior, Pérez convenció al rey de que había que matar a Escobedo por razones de Estado, no siendo suficiente detenerlo. La verdad que sería... El rey ahí estuvo un poco obtuso, porque él podía haber detenido y haberle pedido explicaciones a la época, o incluso sacarle la verdad, porque había métodos para sacarle la verdad, ¿no? Si tienes estás viendo esa conspiración y tienes al cerebro en tus manos, pues entérate bien. Bueno, en el caso que se tiró en Pérez, ¿no? También es lógico, porque Pérez era su mano derecha y su amigo, ¿no? Bueno, de esta manera, después de varios intentos fallidos de asesinato por envenenamiento, a finales de marzo de 1578, el secretario Juan de Escobedo fue asesinado a estocadas en Madrid por orden directa de Pérez y con el visto bueno del monarca. Fue asesinado en una calle inteligente chiquitita que está al lado de la Almudena, justo entre la calle Mayor y la Catedral de la Almudena. Bueno, quería Pérez, que se había salido con la suya, ya matando al perro, se había acabado la rabia, pero de repente muere don Juan de Austria y sale a la luz la trama de engaños y mentiras del secretario. Tras la muerte del héroe de Lepanto, Felipe II tuvo acceso a toda la correspondencia y documentación que éste poseía entonces. El monarca, tras leer los papeles, descubre que don Juan siempre le ha sido fiel y se ha dado cuenta en esos momentos de cuán lejos estaba su hermano y Escobedo de rebelarse contra él. Aquí es cuando se descubre el gato al pastel. Se da cuenta que Pérez le ha engañado una y mil veces, porque al final, Javier, los traidores no los tenemos lejos. Los traidores generalmente los tenemos alrededor nuestro. Porque, como decía Cicerón, visten nuestras mismas ropas, hablan nuestro mismo idioma y comparten nuestras mismas casas. Y esto es lo que le pasó a Felipe II, que el mayor traidor que tenía no lo tenía en Flandes, sino lo tenía justo al lado de... Bueno, descubrió el ingenuo rey de Pérez, que le había engañado, y que era el verdadero traidor. Y así, el 28 de julio de 1579, ordena detener a Pérez y poco después a la princesa de Éboli. El rey pensaba que de esta manera terminaría con el escándalo, pero no se imaginaba que solo era el principio del problema, porque es a partir de aquí cuando se produce, Javier, pues una huida de película del secretario Pérez impresionante. La verdad que se fuga de las cárceles castellanas y buscó refugio en las Cortes de Aragón, donde el marino secretario fue tan bien recibido por los nobles y personas influyentes que provocó una nueva rebelión contra el rey. A partir de aquí, pues ya lo hemos contado en otro capítulo, como Pérez pues contacta con la corte de Francia, provoca 2 invasiones a España, contacta con la corte de Inglaterra, revelándole secretos, y también intenta, hay dos ataques frontales, como son la contraarmada,
el ataque de Drake contra la América Española, y en definitiva este señor se dedicaría pues a escribir su famoso libro que publicó en Inglaterra, y que sería uno de esos libros que serían aprovechados por nuestros enemigos para discriminar, para destruir la imagen pública de España. Estamos hablando que Pérez, a lo largo de la historia, pues acusó falsamente de haber asesinado a Escobedo, a rey de España, cuando él fue el civilino que organizó todo ese asesinato. Y bueno, pues, luego ya escribió, como ya sabes perfectamente, en 1598 la versión definitiva de sus relaciones, donde contaba todas estas cosas y más, ¿no? Un libro que además pues empezó a escribir en 1593 y que termina en el 98, o sea que lo fue añadiendo elementos para intentar justificar su traición. Y a todos esos reinos que eran enemigos acérrimos de la corona española, pues imagínate cómo le venía al dedo un traidor de estas características para los intereses de España y de Felipe II. En definitiva, toda la traición de Pérez no tuvo éxito en su conjunto, pero sí hizo daño todas las revelaciones secretas al Imperio Español, y luego a largo tiempo pues parece que lo que decía Pérez era dogma, mientras que nadie, ni la mayoría de los historiadores, no se pararon a ver que Pérez lógicamente tendría que justificar de alguna forma su gran felonía contra el Reino de España. Fíjate que si de algo estamos sobrados en este país, el de grandes traidores a España, como se llama tu libro, además. Desgraciadamente, la verdad que el libro parece que no está hecho a aposta, ¿no? Porque es que lo que estamos viendo en la actualidad, Javier, es una felonía sin precedentes, que ya tenía pues un punto de inicio con el anterior gobierno y su actitud tibia ante los que quieren romper España, en su actitud dialogante, pero ahora mismo con los actuales inquilinos de la Moncloa, pues ya lo estamos viendo bien claro, ¿no? O sea, quieren romper no solo España, y además quieren romperlo de una forma muy sencilla. Primero quieren montar una confederación donde estas llamadas autonomías, que es un fracaso rotundo a todas luces, primero alcancen el grado máximo de autonomía, donde el Estado desaparezca, que se han conseguido en algunas como Cataluña, el País Vasco, ya van a las Baleares, Valencia, etcétera, y Navarra. Y una vez que el Estado desaparezca del conjunto de las autonomías, vendrá una destrucción fácil de la nación, porque será tan débil el Estado que no podrá aceptarse a este conjunto de reino de taifas. Y es que van a seguir esos pasos uno por uno, y además es que lo estamos viendo día a día. Ahora llega Aragón, se declara nacionalidad histórica, pero es que en Aragón nunca ha sido una nación, sí es verdad, ha sido un reino, pero es que Aragón tiene más argumentos históricos para justificar que ha sido un régimen civil independiente del resto que Cataluña, que nunca lo ha sido, o que el País Vasco. Y cuando al que no tiene ningún argumento le das todos los argumentos y todas las razones, al final el que tiene argumentos pues dice ¿por qué yo no? Y aquí ya empieza pues es el hermano que quiere crear Pedro Sánchez con sus socios, pues tanto los marxistas, los sediciosos catalanes, y la chusma en general, que quiere romper nuestra nación, pues están actuando de forma acelerada para llegar a ese punto. Acuérdate que decíamos que no íbamos a ver que Cataluña se independizara. Ya lo hemos visto. El siguiente punto va a ser esa confederación que va a meter forzadas y que desgraciadamente no hay nadie que defienda los intereses de la nación. Oye, te mando, querido amigo, un fuertísimo abrazo, y estamos en contacto, y la próxima semana te seguimos esperando aquí en tu radio amiga, que ni más ni menos hablándonos de grandes traidores a España en Cuando éramos invencibles.
Perfecto, Javier, un auténtico placer y un fuerte saludo para todos nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta Adiós, luego. amigo.